Vamos a ver aquí. El día 20 de noviembre vamos a hacer una pequeña prueba, ya, lo había dejado para el 13 parece. Entre el 20 o el 13 vamos a hacer una pequeña prueba de lo que estamos viendo los días viernes, que son habilidades de comprensión lectora. Ya voy a compartir. Ya. Entonces, durante todos los días viernes hemos visto las habilidades de comprensión lectora, ya que tanto nos sirve para la prueba de transición y como también reforzar estas habilidades en el campo, ¿cierto?, de lo que nosotros tengamos como lectura, escritura, y nos va a servir como una herramienta eficaz para la educación superior o cualquier oportunidad que tengamos más adelante. Hemos visto un conjunto de habilidades y que ahora desde el viernes pasado la estamos integrando a tipos de textos que podemos presentar. Por ejemplo, el viernes pasado vimos que estas habilidades las podemos reforzar en textos de medios masivos de comunicación, y esta fue una pequeña guía que ustedes me entregaron, que era la guía 7, donde tenían que analizar una noticia y con estas habilidades integradas. Y hoy día vamos a trabajar esta habilidad integrada, pero en textos no literarios. Como dice ahí, el objetivo, analizar textos expositivos y argumentativos. ¿Qué habilidades hemos trabajado durante todos estos días viernes, ya? Y que ustedes han hecho guías, como las que me han entregado, ¿cierto? Donde trabajan en el texto, luego se van a las alternativas, algunos en las alternativas me escriben por qué no corresponde esa alternativa y por qué sí, ¿ya? Así que junto con eso es importante entonces recordar que hemos visto la habilidad de identificar, inferir, sintetizar, relacionar, y en esa parte de relacionar vimos las secuencias discursivas como narración, descripción, caracterización, definición. Vimos la interpretación y la evaluación. En la parte de evaluación vimos que los textos tienen propósitos y tienen intenciones. Y varios, cuando me desarrollan las guías que yo les mandaba, trataban de identificar los propósitos de los textos, y con eso hacíamos evaluación. Entonces, con todas las habilidades que hemos visto, vamos a trabajar hoy el tema del texto no literario. Y así vamos terminando, ¿cierto?, estos análisis de texto en la prueba de transición. Un texto no literario principalmente es un texto que nos entrega una información, ¿cierto? Esa es su finalidad, ¿ya? También su finalidad es que nos entrega datos, en este caso concretos y ordenados. La mayoría de la información que se entrega en estos textos no literarios son 100% objetivos y realistas, y eso lo va a diferenciar, como vamos a ver el próximo viernes, de los textos literarios, ¿ya? Es 100% objetivo, es decir, lo que se cuenta en estos tipos de textos son verídicos, pertenecen a la realidad, no hay cosas inventadas, sino que ahí donde se expresa la mayor, cierta objetividad. No son creados para a entretener, sino que nos informan y a su vez nos convencen, ¿ya? Y eso lo vamos a caracterizar a continuación. Utiliza un vocabulario específico, muchas de las palabras que se utilizan dentro de estos textos no literarios son tecnicismos, son palabras que pertenecen a algún tipo, por ejemplo, de organización, a un tipo de editorial, etcétera. Y la mayoría de las formas de verbos, de como nos cuentan la información, nos cuentan acciones, ya son verbos impersonales, es decir, que no presentan un sujeto específico, ¿cierto?, al momento de redactar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, verbos que nos informan, por ejemplo, la cronología, el tiempo, es decir, no tienen un sujeto específico dentro de la oración.
Entonces, esos son los verbos, los textos no literarios, es decir, aquellos textos que nos informan de una realidad 100% objetiva. Con estos tipos de textos no literarios vamos a trabajar dos tipos de textos hoy día, que es el texto expositivo, que lo empezamos a ver en la clase pasada ya, así que vamos a hacer una pincelada rápida, y lo que vamos a profundizar más son el texto argumentativo. Con respecto al texto expositivo, y esto lo vieron alrededor de primero medio, un poco en segundo medio, más específico en tercero medio, así que esto siempre se ha sido retomado en toda la enseñanza media, así que son cosas que hay que recordar, no son cosas nuevas. Los textos expositivos principalmente tienen el propósito comunicativo de informar, ¿ya? Nos entrega una intención, por lo tanto, objetiva de la realidad. No hay juicios literarios, prevalece en este caso la redacción de hechos, ¿ya? Así que no hay, por ejemplo, oraciones que nos habla con muchos adjetivos, sino que principalmente son oraciones con estructuras verbales, en este caso, como decía anteriormente, no personales. Presentan formas discursivas estos textos expositivos y la que ustedes han reconocido en el desarrollo de su guía, que es la definición, la descripción, caracterización y narración, ¿ya? ¿Y qué tipos de textos podemos encajar, cierto, en estos tipos de texto expositivo? Los informes, las noticias, los reportajes, las entrevistas informativas, las reseñas, ya, pero vamos a ver que después la reseña también tiene un poco de argumentación, infografía y afiche. Hay que recordar que los textos expositivos en su gran porcentaje son informativos y objetivos, pero no hay que olvidar que puede en alguna secuencia, es decir, algún párrafo, aludirme a alguna parte argumentativa. Pero vamos a ver que lo que prevalece en este caso es la información, es lo objetivo. Entonces, pasando al que el texto expositivo es informativo y principalmente, entonces cuando nosotros vamos a leer una noticia, vamos a ver que el propósito de ese texto es informar y su intención es objetiva. Por eso muchas veces me decían, profesora, me colocaban el análisis de los textos, sobre todo la actividad 4 y 5, cuando ustedes tenían que haber escogido un texto y analizar su secuencia. Cuando les preguntaba qué propósito tenía su texto, muchos me colocaban informar y después me colocaban criticar o reflexionar. Yo decía, ojo, si el texto me informa, por lo tanto su intención tiene que ser objetiva, ¿ya? Porque la idea es que cuando nos informa, nosotros informamos algo, lo hacemos con una visión objetiva de la realidad. Y cuando nosotros argumentamos, tenemos una intención reflexiva, crítica, etc. Entonces vamos a ver el texto argumentativo. Vamos a ver que el texto argumentativo es no literario, porque nos va a presentar una realidad totalmente verídica, ya no hay cosas inventadas, pero lo que profundiza va a ser el juicio en este caso, va a ser la crítica, la reflexión. Entonces, como decimos aquí, los textos argumentativos tienen dos tipos de propósitos comunicativos. Nos van a convencer y nos van a persuadir, ¿ya? Esto ustedes lo vieron cuando ustedes, por ejemplo, en segundo medio, vieron la propaganda, vieron la publicidad. Fíjense que ahí hay textos que no informan, pero a la vez nos entregan juicios valorativos, que en la idea son convencer y persuadir. Como dice ahí en la ilustración, convencer es modificar la opinión del receptor a través de elementos racionales, es decir, argumentos lógicos. Como por ejemplo, debes votar por Juana como presidenta de curso. Ella es muy comprometida con el medio ambiente. Es decir, se entrega, la idea de convencer se entrega al juicio, pero a través de cosas lógicas objetivas, ¿ya? Pero cuando uno persuade, dice, modifica la opinión del receptor apelando a recursos emocionales, es decir, es mucho más subjetivo que el convencer. Debes votar por Juana como presidenta del curso. Ella está motivada y se ha esforzado con todo el año para
¿cierto? Para ganar. Ahí hay más subjetividad en esta idea de persuadir. Para que les quede claro, también, por ejemplo, si nosotros mostramos una publicidad, vender un producto, ya ahí estamos informando, pero a la vez vamos a querer propagar una idea, en este caso, lo que tiene que ver la publicidad es convencer, es decir, me modifica mi opinión de comprar ese producto, pero de manera objetiva, ya racional. Pero, por ejemplo, si yo tengo una propaganda de la idea de no seguir fumando, ahí tengo, ¿cierto?, la visualización de una información, de una opinión, pero de manera más emocional y afectiva. Por lo tanto, por eso se llama propaganda y no publicidad. Y eso va quedando claro, ¿no? Si alguien me va contestando por audio. La idea de convencer es entregar una opinión, un juicio, pero lo que se defiende ahí es de manera un poco más objetiva. Y persuadir, se entrega una opinión, pero tiene que tener un carácter mucho más emocional y afectivo. Ya. Que no se nos olviden, porque ojo, en la prueba de transición también van a aparecer textos visualizados como infografía, ya donde ustedes tienen que reconocer si, por ejemplo, si es una propaganda donde se difunde una ideología, ¿cierto? O es ¿cierto? La venta de un producto, y cuando es la venta de un producto, el recurso argumentativo es convencer. Y si es una propaganda, el recurso argumentativo es persuadir. ¿Ya? Que no se nos olvide, porque muchas de estas palabras se utilizan en la parte, ¿cierto?, de pregunta. ¿Qué tipo de intención posee este texto argumentativo? Entonces, muchos de ustedes a veces se confunden con las palabras convencer y persuadir. Que no se nos olvide. Voy a cambiar aquí. Ya. También los textos argumentativos, como dice ahí, nos entregan información de manera subjetiva. Como los textos expositivos son informativos y objetivos, los argumentativos, vuelvo a decir, son subjetivos, porque nos entrega una visión personal o una opinión o un juicio. Todo texto argumentativo, por más que si nosotros vemos visualizado ahí en la prueba, sea cortito, sea extenso, va a presentar una tesis. Y que esa tesis va a estar, ¿cierto?, expuesta y defendida por argumentos. Y a su vez, como dice ahí la ilustración, respaldo. Por ejemplo, la tesis es mi opinión, es una idea central que se va a desarrollar a lo largo de todo el texto. Cuando ustedes, por ejemplo, hicieron el ensayo literario, donde al principio ustedes exponían, ¿cierto?, una idea del libro que escogieron, ¿cierto? Y al final de algún momento literario exponían su idea y la defendían alrededor de todo el texto, hablándome del autor, hablándome de los tipos de libros que podíamos encontrar en esos movimientos, avalando quizás al tema, ¿cierto? Entonces todo lo que yo comentaba era argumentos. Si yo aludía a citas textuales, aludía, por ejemplo, a porcentajes, aludía a algún argumento de autoridad, hablamos de respaldo. Fácilmente aceptable que tiene a la objetividad. Entonces, cuando nosotros hacemos un texto argumentativo, hacemos, ¿cierto?, defendemos una idea, y esa idea central se llama tesis, como dice ahí. Y todos los argumentos que voy me va a servir para poder, ¿cierto?, hacer la base y que sea más entendible, que yo lo que estoy exponiendo sea verídico y en este caso sea admisible por mi receptor, van a ser los argumentos, ¿ya? Y todo lo que nosotros hacemos como de manera objetiva, estos argumentos que van a servir como respaldo de manera objetiva, son los porcentajes, cuando nosotros hablamos de estadística, etc. Vamos a ejercitar lo que acabo de decir en lo siguiente. Vamos a buscar la tesis, y que pueden haber preguntas así en la prueba de transición de lo que acabo de decir. Si la tesis es la idea central que yo voy a defender, muchas veces la tesis se encuentra al principio, redactado en la oración, o quizás al final del texto. La tesis es la idea central, que lo que es importante que ustedes se fijen al momento de buscar la tesis es que es la idea central y todo lo que sigue además van a ser como ideas secundarias.
La tesis la van a tomar quizás también como la idea central, la idea principal, y todo lo que sigue van a ser argumentos como ideas secundarias. Y si hay estadística, lo vamos a considerar en este caso como respaldo. Fíjense ahí, con este pequeño ejercicio para ejercitar tesis. ¿Cuál es la tesis postulada en el siguiente texto? Un reportaje de esta misma revista, ya, acerca del smog nos dejó una triste sensación, por lo que declaran los entrevistados. Descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. Los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlos. Entre tanto, la autoridad ha presentado un plan modestísimo para descontaminar el 10% de la sociedad flotante. Guillermo Tejeda, Revista El Sábado, Diario El Mercurio. A ver, dicen Yara por aquí. Entonces, ¿todo lo demás giraría en torno a la tesis? Sí, perfecto. Claro, porque es como, por ejemplo, tú dices, fumar, ¿cierto? Lo considero en este caso negativo por tal asunto. Imagínate que es tu tesis y todos los argumentos que vas a dar a lo largo de todo el texto, tanto en la parte de desarrollo y la parte de conclusión de tu texto argumentativo, va a estar girando en torno a tu tesis central. ¿Cuáles son esos argumentos que puedes desarrollar? En la parte de desarrollo, y vuelvo a decir conclusión, pueden ser argumentos de autoridad que encuentres tú en algunas investigaciones, argumentos personales que quizás tú hayas tenido con la información que me estás entregando en tu tesis. Entonces, todo eso va a girar en tu idea central. La tesis siempre está redactada de manera asertiva, es decir, nunca va a estar entre signos de interrogación, entre signos de exclamación, siempre va a estar determinada, ¿cierto?, de una manera asertiva, es decir, argumentativa, en este caso, como es la tesis, pero sin estos signos de exclamación o interrogación. Entonces, si se dieron cuenta, es un pequeño texto donde podemos sacar cuál es la tesis. Dice ahí, un reportaje de esta misma revista acerca del smog nos dejó una triste sensación, por lo que declaran los entrevistados. Descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible, los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo. Entre tanto, la autoridad ha presentado un plan modestísimo para descontaminar el 10% de la sociedad flotante. ¿Cuál es la tesis de ese texto? El smog deja una triste sensación según los entrevistados. Descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. La contaminación de Santiago de nuestra ciudad es probablemente de las autoridades. La contaminación de Santiago es suficientemente flotante. La autoridad ha presentado un plan para descontaminar Santiago. Ya. Anyara dice que es la B, ya. Dice descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible, ya. Claramente, como decimos ahí, es la B, ya. Es la B, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, un reportaje de esta misma revista acerca del smog nos dio una triste sensación. Si nosotros vemos eso, ya no, estamos ya impartiendo que me está hablando del tema, que es el smog, ya, pero eso yo creo que no es una información que nos sirve como la idea central, por lo que declaran los entrevistados, pues contaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. Fíjense que la tesis también presenta una estructura, como estructura argumentativa, presenta la idea de opinión. Por ejemplo, en este caso, si yo coloco ahí, entre tanto, la autoridad ha presentado un plan modestísimo para descontaminar el 10% de la sociedad flotante. Esa forma de redactar es un hecho, es decir, no es una opinión porque no presenta una estructura argumentativa. Claro, y fíjense que está precedida en este caso, declaran los entrevistados, 2 puntos, descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que, ahí está siempre está de manera escrita, de manera textual está la tesis, por lo tanto si nosotros nos vamos a la pregunta de dónde está la tesis, siempre está escrita de esa forma. Profe, sus argumentos serían para convencer, en este caso, un reportaje dice convencer o persuadir. Acuérdense que convencer tiene que, acuérdense que convencer es como, por ejemplo, ustedes si estuviesen hablando de una publicidad
incitando a la compra de un producto, acuérdense que convencer es más objetivo, ¿ya? Y persuadir es más subjetivo, atiende un poquito más a lo personal, en este caso a la toma de conciencia. Por eso no creo que sea convencer, porque si estamos hablando de que en este caso quieren implementar un plan, dice modestísimo, es decir, que no es rotundo ni es radical, que no va a servir mucho, porque fíjense que va a descontaminar, pero solamente el 10% de la totalidad, por lo tanto no va a ser tan efectivo. Bueno, también va la idea de que lo que se quiere hacer es tomar conciencia, porque dice ahí, los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo, ¿ya? Entonces nos alude a la idea de que nosotros, ahí hay algo que hay que cambiar, hay algo ahí que hay que reflexionar, ¿cierto? Por lo tanto, más que convencer de manera objetiva, es decir, tratar de llevarnos a adquirir una idea como lo hace, por ejemplo, la compra de un producto, que yo veo el producto, me gustó, tiene buenas características, lo compro, ya, es bueno para mi beneficio. Pero si yo veo una idea que me entrega, por ejemplo, alguna crítica, alguna reflexión, algún cambio que debemos hacer ahí, ahí la idea es persuadir, ¿ya? Entonces, Catalina, ahí la idea de este texto, más que convencer de manera objetiva, que es un poquito ahí contradictorio, porque si decimos que la argumentación en este caso es subjetiva, ¿ya? Lo que idea que quiere es persuadir, ¿ya? Entonces ahí la idea es persuadir. Parece que ahí. Entonces dice que la tesis ahí es una opinión o punto de vista, corresponde a la idea principal del texto argumentativo, puede encontrarse explícita o implícita en el texto. Como vimos aquí, el texto estaba explícita, es decir, nosotros solamente lo leíamos porque estaba, luego estaba determinada por los 2 puntos y seguía la tesis, por lo tanto ahí estaba explícita, no había que inferir en esa parte. Generalmente se encuentra en el primero o segundo párrafo del texto introducido, dice ahí, introducción, y vuelve a repetirse en la conclusión, ¿ya? Se dice que la conclusión es la imagen espejo de la tesis, es decir, cuando yo nombro la tesis, siempre la tesis la tomo y la coloco al final del texto, ¿para qué? Para refutar mi idea, para decir que todo lo que acabo de dar, toda esa información, todos esos argumentos, todas esas ideas de base y respaldo, me va a servir nuevamente para defender mi tesis, que fue, la coloco ahí en la conclusión y coloco una reflexión. Pues vuelve a repetir lo mismo, pero con otras palabras. Y también, como lo he trabajado con los primeros medios, porque desde el primero medio se ve la parte de argumentación, todo texto argumentativo tiene dentro de su estructura de escritura hechos y opiniones. Por ejemplo, si yo voy a argumentar, muchas veces voy a informar de la realidad dentro del texto argumentativo, pero también lo que va a prevalecer es la opinión, expresar puntos de opiniones, sentimientos y subjetividad. ¿Qué tipos de texto argumentativo ustedes van a analizar en la prueba de transición? O se pueden presentar en diferentes asignaturas cuando estén presentando el análisis de un texto, ensayos, editorial, artículo de opinión, columna de opinión, crítica, entrevista de opinión, carta al director, publicidad y propaganda, ¿ya? Esos son los tipos de textos que nosotros podemos encasillar en los textos de argumentación. Entonces vamos a ejercitar con textos no muy difíciles. Cuando nosotros partimos analizando en las pruebas y en los textos que ustedes están ensayando, ¿ya? Vamos a ver que antes de todo irnos a las preguntas de alternativas, hay que hacer un proceso, y es lo que ustedes han hecho, como por ejemplo el subrayado, análisis de las secuencias discursivas, como por ejemplo dónde hay narración, dónde hay descripción, hay palabras que no sé, no entiendo, busco en el diccionario algún sinónimo. Todo eso se hace un trabajo previo, y eso es lo que tienen que hacer ustedes en la prueba, antes de irse a la alternativa. Lean el texto, acuérdense que se lo he dicho que es algo que, por ejemplo, me pongo a mí como testigo. Yo hice eso en la prueba y me fue súper bien porque antes de irme a la alternativa, yo subrayé el texto en la prueba, en ese caso di la PSU, subrayé, verifiqué las secuencias discursivas, en este caso si es un texto expositivo o argumentativo.
Ya vi si hay narración, hay descripción, subrayé palabras que no sé, traté de darle algún sinónimo en el contexto. Ya, claro, como dicen Yara, yo voy resumiendo cada párrafo, claro, porque si yo hago ese trabajo, después cuando vayas a las alternativas, muchas veces la alternativa se dice, ¿cuál es la idea central del primer párrafo? Yo ya hice mi propio resumen, no tengo que volver a leer el texto, sino que yo voy a la parte de mi resumen, de mi gráfico, de mi síntesis, y fíjense que con eso es más fácil responder que leer todo el texto. Los textos de las pruebas de transición son muy extensos, por lo tanto son de 3 a 4 páginas, entonces hacerse su propio resumen dentro de la prueba y subrayando es más fácil de contestar, ¿ya? Fíjense que aquí hay un texto no literario, principalmente no literario porque yo lo veo, tiene imagen, se prepondera, ¿cierto?, el título, existe información de estadística, etcétera. ¿Ya? Como dice ahí, analizamos el texto y vamos respondiendo a este cuadro que simboliza en sí la primera parte que tenemos que hacer cuando nosotros analizamos un texto. Dice ahí, repita en voz alta, no me importa el mundo de los niños. Seguro que les será difícil la primera vez y aún más difícil repetirlo una segunda vez. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. UNICEF, con su colaboración, pretende la protección integral de la infancia, contribuye a lograr un mundo más justo haciéndose socio de UNICEF. Y ahí sale, ¿cierto?, otra información que está en ese cuadrito, ¿cierto? Si desea más información sobre UNICEF, envíe este cupón al apartado de correos tanto Madrid, nombre, dirección, población. Toda la publicidad de UNICEF es dada gratuitamente, ¿ya? Entonces, vamos contestando ahí. Lo que nos pide ahí hacer ese cuadro, y que es el proceso que tenemos que hacer iniciar para analizar un texto, dice ahí, ¿de qué o quién se habla el texto? Ya estoy refiriéndome al tema, es decir, ¿cómo lo voy a pensar yo en una palabra? ¿De qué me está hablando ese texto? No me hagan una oración extensa, si pueden abrir su audio también, activar su audio. ¿De qué me está hablando ese texto? Se habla de los niños de la UNICEF. Ya, más resumido, Catalina, más resumido de lo que acabas de decir, de los niños. ¿De quién o quién se habla el texto? De los niños. Claro, ahí hay que utilizar la síntesis. ¿Qué se dice de los niños? Si alguien me puede contestar, ¿qué se dice de esos niños? Solicitar ayudarlos, que necesitan ayuda. Entonces la palabra clave ahí es ayudar, o protección integral, como dice ahí mismo el texto, de la infancia. ¿Ya? ¿Cuál es la idea principal? Es decir, ¿cómo redacto yo? Sujeto y predicado. Es decir, tengo que hacer solamente una oración y no tengo que contestarlo en un párrafo ni nada. ¿Cuál es la idea principal? Si yo ya identifiqué el tema y lo que se dice. ¿Dónde saco ese párrafo que me entrega la idea principal y está textual ahí? ¿Dónde saco la idea principal? En este caso, fíjense cómo yo lo extraje. Lo mismo que está ahí en el texto. Los niños necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. Esa es la idea principal. En este caso, veamos el texto. Si el texto nos entrega este tipo de información, ¿cuál es la intención o propósito del texto? Acuérdense que estamos viendo textos literarios expositivos y argumentativos. ¿Qué tipo de texto es? En este caso, ¿cuál es la intención de este texto? Acuérdense de las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Informar, argumentar, reflexionar, criticar, etc. Estamos evaluando ya el texto. ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Alguien sabe qué tipo de, en este caso, qué intención tiene este texto? Por ejemplo, si me está entregando una información y está apelando a alguna reflexión, ¿ya? Porque, por ejemplo, este texto no me está vendiendo algún producto. ¿Qué está haciendo este texto? Dándome una ideología, ¿ya? Entonces, ¿qué intención tiene? Si yo me pregunto más bien, les pregunto a ustedes, ¿me convence o me persuade?
¿Este texto me convence o me persuade de algo? Persuadir, ¿ya? Claro que es persuadir. ¿Ya? ¿Por qué es persuadir? Porque si me está entregando una idea, en este caso, de que nos está pidiendo ayuda a nosotros para proteger, ¿cierto? De manera integral a estos niños, porque necesitan, ¿cierto? Recaudar para alimentarse, recibir atención sanitaria, educación, respeto y cariño. Por eso es un texto argumentativo que me va a persuadir, ¿ya? ¿Por qué no me va a convencer? Que no se les olvide, vuelvo a decir, convencer, imagínense que es como vender un producto que yo lo voy a comprar. Es un texto argumentativo, pero que tiene una intención de convencerme. Pero si yo voy a ver mucha propaganda y voy a ver un texto que me entrega reflexión, que está ahí buscando a que yo haga, por ejemplo, la acción de ayudar a algo, es persuadir. Y eso es lo que está haciendo este texto, es persuadir, porque es más reflexivo. ¿Y qué tipo de texto es? Es una propaganda, ¿ya? Es una propaganda. Me está buscando en este caso la idea de difundir una idea para yo aceptarla en este caso y colaborar con estos niños. Y vamos ejercitando aquí lo último ya para ir terminando la clase. Con este mismo texto, por ejemplo, hay preguntas que se nos van ahí a aludir en la prueba de transición. ¿Cuál es la finalidad comunicativa de este aviso, en este caso, de esta propaganda? Difundir un proyecto educativo, promover una idea socioeconómica, un ideal socioeconómico, denunciar un problema, fomentar la adhesión a una causa justa, informar acerca de un tema de importancia. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? ¿Cuál es la finalidad comunicativa? Si vimos en este caso que es persuadir y que es un texto, en este caso es una propaganda, me está persuadiendo de una idea. En este caso, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la finalidad de este texto? Difundir, promover una idea, denunciar, fomentar la adhesión, es decir, en este caso que nosotros tomemos una postura de lo que se nos está ahí argumentando o informar. Claramente, si es un texto, en este caso argumentativo, la idea es que nos fomenta una adhesión, como lo dice ahí sus compañeros, ahí es la B. Y nos vamos a vocabulario, que también siempre nos aparece. Ya acuérdense que el vocabulario, lo que ha cambiado de la prueba de transición de PSU es que dentro de las mismas alternativas nos da el contexto. Antes solamente salía como, por ejemplo, un sinónimo más cercano, una pura palabra en la alternativa. Ahora no, ahora lo que se incorpora como nuevo es que aparece la palabra y nos aparece al lado desarrollado el contexto. Por ejemplo, ahí lo marqué. Dice UNICEF con su colaboración pretende la protección integral de la infancia. ¿Cuál es el sentido del término integrar en el fragmento anterior? La palabra integrar quiere decir especial, pues UNICEF se preocupa de proteger a los niños individualmente. Integrar es pertinente, pues UNICEF se preocupa de proteger acertadamente la alimentación de los niños. Integrar quiere decir básica, pues UNICEF se preocupa de proteger fundamentalmente los derechos de los niños, o significa adecuada, o en este caso se preocupa de proteger a los niños en forma apropiada, o integrar significa global, pues UNICEF se preocupa de proteger a los niños en todos los ámbitos. ¿Por qué habla entonces esta propaganda de la idea de ser integrar, es decir, ayudar de manera integral, proteger de manera integral a los niños? Claramente ahí, como dice su compañera, es global, ya es la más completa, porque dice que protege a los niños en todos los ámbitos. ¿Y cuáles son los ámbitos? Alimentarse, recibir atención sanitaria, educar, respetar y entrega ciertos los valores del respeto y el cariño. Por lo tanto, es la E. Y por último, para terminar la clase, como ahí estamos viendo, este aviso, cierto que nosotros estamos viendo ahí que tiene una característica de ser argumentativa y que en este caso nos persuade, se basa en la argumentación persuasiva, como dice ahí, es decir, argumentativa, que nos entrega un juicio, una valoración, porque nos entrega información que puede ser comprobada en la realidad,
apela emocionalmente al receptor para captar su atención, manipula racionalmente al receptor para lograr su objetivo, tiende a promover ideas que debieran ser compartidas por todos, o en este caso utiliza distintos recursos verbales dirigidos a la imaginación del receptor. ¿Cuál de esas es la correcta? En este caso, ¿cuál será la correcta? El aviso anterior se basa en una argumentación persuasiva. ¿Por qué? Porque utiliza en este caso argumentos, en este caso juicios valorativos, que nos entrega una información, en este caso nosotros, que nos permite colaborar, porque nos entrega información solamente, porque nos apela emocionalmente, nos manipula, nos tiende a promover ideas o utiliza solamente distintos recursos verbales para dirigir nuestra imaginación. ¿Ya? Si nosotros ahí, como dice, podemos ver que apela emocionalmente al receptor. Esa es la clave cuando nos hablamos de argumentación persuasiva, ¿ya? Pero en este caso es apelar. No nos entrega información, porque la entregar información lo puede hacer un texto expositivo, ¿ya? Manipula, hay que ver mucho ahí la parte de la palabra manipulación. ¿Por qué quizás en este caso podemos haber un poquito de manipulación, pero no creo que sea tanto en el título? No me importa el mundo de los niños, repita en voz alta esa oración, ¿ya? Pero no es todo lo que se quiere comprender. Tiende a promover ideas que debieran ser compartidas por todos. Sí, pero no es en general lo central. Utiliza recursos verbales, sí, pero no es lo central, sino que es apelar. Claro, como dice ahí en Yara, manipulación es más radical, pero apelar emocionalmente, eso sí. ¿Y cuál es la finalidad de ese texto que está en recuadro, cierto, punteado, donde están las tijeritas? ¿Para qué sirve esa información? Si nosotros vemos ahí, para dar a conocer el logo oficial de la organización, ilustrar el aviso con una imagen motivadora, reforzar la tesis central del anuncio, señalar la ficha de inscripción para hacerse socio o indicar al emisor del mensaje. ¿Para qué sirve eso? Como dice ahí, sirve para señalar la ficha de inscripción para hacerse, ¿cierto? En este caso, señalar la ficha de inscripción para hacerse socio. Ya. No vamos a alcanzar a hacer este ejercicio, pero vamos a seguir. A ver. A ver, vamos. Entonces, lo que quiero hacer yo, con eso entonces hoy día trabajamos los textos no literarios. ¿Y cuáles son los textos no literarios que nosotros vamos a ver en la prueba, o los textos que podemos analizar y para la prueba que vamos a hacer a mitad de noviembre, ya que es una nota para la asignatura? Es, ¿cierto?, las habilidades de comprensión lectora que hemos visto y trabajar los textos no literarios y literarios. Hoy día trabajamos los no literarios, donde empezamos ya la semana pasada a ver los textos informativos, que hicieron una pequeña guía, y luego ahora trabajamos en totalidad los textos argumentativos, que su idea es convencer y persuadir. ¿Ya? Voy a dejar una pequeña guía, ya que es solamente un texto como lo hemos estado hecho. Yo sé que es un poquito tedioso, pero lamentablemente para trabajar las habilidades de comprensión lectora tiene que ser análisis de texto. No puedo hacer otro trabajo de otro estilo, ¿ya? Pero entonces sería la guía, en este caso 3, 6, 7, sería 8, que sería la presentación de un pequeño texto de una plana, y ustedes con 3 alternativas donde ustedes van a trabajar esta idea de convencer o persuadir. Nada más que eso. Termino la clase y subo la guía. Me la pueden entregar hasta el próximo viernes, ¿ya? Varios se pusieron al día con las 2 últimas guías que tenían pendiente, que era el análisis del discurso, ¿cierto?, que estábamos viendo, y análisis, ¿cierto?, de un texto que es una noticia. Aquellos que no me han entregado nada se pueden colocar al día, y el día lunes es importante que asistan a clases, porque voy a dar las instrucciones del trabajo de investigación, de la última lectura, ¿cierto?, del libro que ustedes tienen que haber escogido a elección propia, ¿ya? Así que el lunes se conectan, es importante. Anyara, sí estaba bien tu discurso, así que ahí te lo revisé, así que no te preocupes, ¿ya?
Eso, chiquillos, nos vemos el lunes, que estén bien. Cualquier duda me escriben ahí a mi correo. Cuídense, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.